¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Esta vez, en atención a algunas peticiones de los suscriptores de ese mejor auditorio de YouTube, voy a tocar el tema del llamado soft law. Me dijeron algunos suscriptores, algunas personas que en el último video relacionado con una crítica a la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia para dar amparo a una persona basado en lo que se llaman disposiciones de derecho suave o soft law. ¿Qué era exactamente eso? Miren, en ciencia política se desarrolló desde hace ya mucho tiempo la idea de un concepto que le llaman soft power, poder blando, soft power. Ese concepto está estudiado por diversos autores y se ha aplicado como técnica que usan los estados más poderosos, en particular los Estados Unidos, son los que tienen mayor poder en ese sentido, para influir en las decisiones políticas, sociales, económicas de otros países a los que quieren tener subordinados. Y varios de los autores que han analizado el soft power dicen, esta manera es preferible al uso de hard power, de poder duro, de llegar con soldados, por ejemplo. No, uno puede hacer que se realicen los propósitos de nuestro gobierno y nuestra ideología, fundamentalmente la ideología de derecha, la ideología proempresarial, neoliberal, que tiene grandes intereses financieros, económicos en el mundo entero y que para proteger esos intereses, dice quienes han estudiado esto, resulta más conveniente, más útil y a veces hasta más efectivo el no amenazar o no usar el poder de las armas o de la fuerza, sino usar la persuasión, la legitimación de buenas prácticas, como les llaman, expertos de las académicas, de las instituciones académicas, de las grandes universidades, de Harvard, de Yale, de la llamada Ivy League en los Estados Unidos, Oxford en Inglaterra. Ahora las universidades españolas están jugando ese papel también en relación con nuestro país. Estos grupos, también o centros que les han llamado think tanks, centros de pensamiento, que se supone tienen a los expertos más importantes, bien pagados por esos grandes intereses financieros. Se desarrollan ahí una serie de ideas para influir tanto en temas de carácter ecológico, que es pues muy atractivo porque todo el mundo quiere que la ecología marche bien, que no haya destrucción del medio ambiente, en materia de derechos humanos, en materia de economía, en materia de actividades empresariales, y van generando una serie de recomendaciones, de ideas, de proyectos que incluso financian en los países en los que quieren influir. Nuestro sistema penal, por ejemplo, es producto de eso, de cómo fueron incidiendo primero en Chile, en otros países de América Latina, para modificar el sistema tradicional que teníamos y adecuarlo, acercarlo al sistema de los Estados Unidos, y financiaron esos programas. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través del área que se llama USAID, de ayuda para apoyar a los que tienen menos y para que aprendan cómo se hacen las cosas, van introduciendo estas ideas que favorecen esos grandes intereses financieros económicos. Uno de los instrumentos del soft power, uno de los más importantes, es el que se llama soft law, derecho suave. Ya no son solo las recomendaciones académicas o de grupos de expertos, sino el realizar o poner en blanco y negro algunas reglas que no son derecho, que no ha aprobado nadie en el derecho internacional, que las forman a través o las emiten a través de grupos de trabajo, como ese grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, que fue el punto que abordó la Corte y que adoptó, aprobó esos criterios que no son jurídicamente vinculatorios para
dar un amparo que a final de cuentas ni amparaba nada, porque la persona que se amparó contra una detención arbitraria pues ya había salido. En todo caso, dentro del país podría ganar algún juicio para recibir alguna compensación, pero no tiene el grupo ese de trabajo ninguna autoridad sobre nuestro país. Entonces, estas normas que no tienen un carácter jurídico, que son reglas, recomendaciones, las van haciendo a través de reuniones internacionales a las que van representantes de los países, pero van sobre todo también organizaciones no gubernamentales financiadas por esos intereses económicos que quieren que las políticas internas de otros países obedezcan a sus necesidades. Generaron, por ejemplo, toda una serie de recomendaciones sobre privatización para demostrar que era mejor la empresa privada que la empresa pública. Y, por cierto, ahí está uno de los elementos centrales de las razones que yo doy para ser crítico respecto de esa resolución de la Corte. Alguien me puso en los comentarios, oiga, ¿por qué por un caso usted hace esta crítica? No sé, daba la idea de que una golondrina no hace verano. Y yo le contesté diciendo es que es un caso paradigmático, importantísimo, porque da entrada a estos criterios que son un medio de influencia sobre las decisiones que solo deben importarle a nuestro país y que no provienen de ninguna obligación internacional. Ponía yo este ejemplo de las privatizaciones que tanto promovieron a lo largo de décadas por las recomendaciones, lo que se llamaba la necesidad de las reformas estructurales, una gran cantidad de recomendaciones que grupos de trabajo sin fuerza de carácter obligatorio iban clavando en las actividades de cada país y en la mentalidad de la gente y en las escuelas sobre las cuales también tienen una gran influencia para que la gente salga ya con el chip metidito, ¿no? De que lo que hay que hacer es atender esas recomendaciones. Hoy en la mañana veía yo en la mañanera la presidenta de la República cómo se hizo una crítica a la privatización de Fertimex, que fue verdaderamente criminal. Yo conozco muy bien Fertimex porque los fertilizantes, desde que era yo niño en Coatzacoalcos, había una empresa pública que proveía de los fertilizantes y la privatizaron y se dedicaron a importar fertilizantes y acabaron con esa empresa pública. Todavía hoy en la mañana veía que había estado un letrero que decía modelo o ejemplo de privatización exitosa o algo así, y que pues la presidenta, antes de serlo, cuando había viajado ahí, pues hizo una crítica y decía cómo es posible que se diga que la privatización ha sido exitosa si destruyeron una parte importantísima de la economía agraria del país en la etapa neoliberal. Mi pregunta o mi duda o mi observación es la siguiente. Un gobierno de izquierda que está contra las privatizaciones y contra el neoliberalismo tendría que estar necesariamente contra el soft power y contra el soft law, porque son formas de condicionamiento de las decisiones nacionales. Cuando se hace la reforma judicial, se pretende, y no hay motivo de pensar que no debe ser así, se pretende que el pensamiento jurídico y las decisiones jurídicas obedezcan a una orientación contraria al neoliberalismo, en el sentido de favorecer el interés popular general, la supremacía constitucional, el respeto de las normas internas, el separarse de condicionamientos o de órdenes que vienen de fuera. Y eso no quiere decir que los juzgadores reciban órdenes para decidir sobre cada caso concreto, sino que su ideología jurídica esté vinculada más al nacionalismo y a los intereses sociales y nacionales y no a las recomendaciones y opiniones que les vienen de fuera. Se supone que la Suprema Corte renovada tendría que alinearse, insisto, no a instrucciones, sino a consideraciones ideológicas que mantiene el gobierno, que a su vez proviene de una elección
que ha aprobado esa plataforma con un interés popular, social, nacional, de rectoría del Estado y de rechazo a patrones que son contrarios a esta nueva posición gubernamental. En todas partes es así, por distintos medios. En Estados Unidos, una presidencia de los Estados Unidos quiere alinear ideológicamente, por ejemplo, la presidencia de Trump, a posiciones conservadoras. Cuando ganan los demócratas hacen lo contrario. En España es lo mismo. Si es un partido conservador, busca jueces con pensamiento ideológico, con una inclinación conservadora en la aplicación del derecho. Si gana el PSOE, buscan jueces más progresistas, les llaman, y hay clara división ideológica en todo el mundo en las decisiones judiciales. Resulta que cuando se hace la reforma judicial, se pretende que la ideología imperante vaya acorde a ese pensamiento social, político, económico, que ha sido aprobado por la gente democráticamente en una elección. Pero resulta que cuando ve uno una decisión como la de esta semana que culmina, la Corte se alinea al revés, se adopta criterios de ese llamado soft law, en un punto que además choca con una posición gubernamental que tiene sus razones de rechazar, por ejemplo, pretendidas órdenes de la Corte Interamericana, que esa no es soft law, esa en todo caso sí es una decisión jurídica basada en la determinación de un órgano jurisdiccional internacional al cual estamos sometidos por un tratado internacional y porque así lo aceptó México. Pero esa Corte Interamericana ha ido más allá de sus funciones, pretendiendo imponerle al país un cambio, por ejemplo, de la parte de nuestra Constitución que prevé la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué ha hecho el gobierno actual? Ha mandado mensajes clarísimos de que no acepta esa posición. México ya cumplió con la compensación que tenía que dar por órdenes que ahí sí tenía que acatar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reparar violaciones concretas de derechos humanos en dos casos. Uno de ellos, por cierto, estudiado por mí ampliamente en una publicación que aparece en la revista electrónica iberoamericana de la Universidad Carlos III, que a quien le interese, en el número 2 de 2023, ahí está un estudio completo sobre una de esas sentencias, cómo se demuestra que México cumplió con lo que tenía que cumplir, que era reparar una violación específica de derechos humanos, pero no puede modificar su constitución por una supuesta orden, ahí sí, de un tribunal internacional que excede sus funciones. La cuestión a analizar sería la siguiente: si la posición gubernamental, que es además la que tiene competencia el Ejecutivo de la Unión para las relaciones internacionales y el cumplimiento de tratados, es un asunto que compete al Poder Ejecutivo, no al Poder Judicial. Lo dijo muy claramente la ministra Yasmín Esquivel: el Poder Judicial no tiene facultades para hacer cumplir decisiones de otros tribunales externos, no tiene un vínculo directo con ese tipo de determinaciones, esas llegan al Poder Ejecutivo y es el que en ejercicio de sus facultades debe realizar o no aquello que le llega a la manera de una sentencia o como soft law, como recomendaciones u opiniones que no tienen la obligación de acatar. La cuestión entonces paradójica es cómo una corte que tendría que estar del lado de decisiones de supremacía constitucional y de rechazo a excesos como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como si tendría que rechazar, repito el término, disposiciones que aparentemente son derecho, sí emitido formalmente,
¿Cómo puede aceptar opiniones de grupos de trabajo que no tienen esa capacidad de decisión ni tienen por qué obligarnos a nada? De modo que lo que uno observa es que es una corte que tiene una tendencia neoliberal a aplicar ese tipo de decisiones, de opiniones, de recomendaciones que no tienen fuerza jurídica y que va en choque con lo que se supone debe ser un alineamiento ideológico jurídico, no subordinación, sino identidad, similitud, confluencia de pensamiento con el gobierno que proviene de una elección que maneja una plataforma en donde lo que impera es la soberanía nacional, la supremacía constitucional, la no afectación de esa soberanía por decisiones externas, la rectoría del Estado en materia económica, la recuperación de los programas sociales, la idea del estado de bienestar como un esquema de organización política y social que se opone al neoliberalismo. Y resulta que uno de los modelos, o mejor dicho, de los procesos que usa el neoliberalismo para penetrar en las decisiones de otros estados es lo que ha acogido tranquilamente la Corte actual. Entonces hay que tener esto presente porque un proceso de cambio tan importante como el que se hizo puede concluir en que el organismo judicial pretenda llevar adelante esta idea incluso del llamado gobierno de los jueces, seguir el ejemplo de Colombia, que, en donde, por ejemplo, valga la redundancia, la Corte Constitucional de Colombia desplazó totalmente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo en materia forestal. Allá se emitió una ley forestal para organizar todo el esquema de manejo de los bosques y lo declaró inconstitucional la Corte Constitucional de Colombia, que porque no había habido consulta y sometió totalmente a los otros dos poderes a sus decisiones. Empezó a dictar instrucciones para el Poder Ejecutivo, establecer principios como los derechos de la naturaleza, que no existen en la Constitución colombiana ni en ninguna disposición normativa de ese país. Le reconoció personalidad jurídica a un río. Y esto proviene solo de decisiones judiciales que se imponen de manera arbitraria e indebida a los otros poderes. Esa tendencia que estaba vigente en la Corte anterior se suponía que iba a desaparecer. Pues no, porque pese a que hicieron un truco al final de la resolución a la que me referí en el video anterior, a ver si lo puedo explicar bien, el proyecto decía que las órdenes se le estaban dando a la presidenta de la República, al gobernador de Oaxaca, al presidente del Tribunal Superior de Oaxaca y a otros órganos, los que tienen que ver con las víctimas, las comisiones ejecutivas de víctimas. Eh, Resulta que es claro que aunque al final dijeron no quiten la mejor a la presidenta, no, a esa no le pongan la instrucción ni al gobernador de Oaxaca, pero la manera de resolver el solo hecho de haber entrado al conocimiento de ese tema, que era facultad del poder, que es y sigue siendo facultad del poder ejecutivo como conductor de la política internacional del país, de las relaciones diplomáticas, que son el conducto por el cual se tienen estas vinculaciones con órganos que dan opiniones o que dictan sentencias desde el exterior, la Corte desplazó, se metió en el área del Poder Ejecutivo invadiendo competencias. Se suponía que eso se tendría que evitar. Pues no, ahí está. ¿Por qué estimo que estamos viendo unas decisiones que corresponden prácticamente a la misma posición
que tenía la Corte anterior, además confesadas en el proyecto, donde dice que asume la nueva configuración de la Corte totalmente un precedente de la primera sala ya extinta que le daba un reconocimiento enorme a ese llamado soft law o derecho suave. Muchas gracias por su atención. Es todo por hoy. Hasta la próxima.